El títere castrista Díaz-Canel vuelve a defender su apuesta al enfoque socialista y marxista de la economía cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel volvió a defender su apuesta al enfoque socialista y marxista de la economía cubana durante el balance del ministro de Economía y Planificación. Todo lo que hagamos debe defender el enfoque socialista y marxista, apuntó el mandatario en su intervención que fue difundida a través de Twitter. El presidente cubano apuntó también que tenemos que trabajar pensando en el bloqueo que seguirá ahí, además de considerar que el país hizo una proeza en medio de la pandemia con sus científicos y el personal de salud. Estamos hablando de un bloqueo muy recrudecido que marca hoy la economía cubana, sostuvo el títere castrista, quien apuntó además que esa situación se ha reforzado en un escenario de guerra. Sobre el tema de la guerra, Díaz-Canel volvió a reforzar su posición de que su gobierno responsabiliza a Estados Unidos del conflicto en Ucrania. Dijo que el escenario belicista tiene un doble rasero porque se ha intentado borrar cuál es la responsabilidad del imperialismo Estados Unidos en esa guerra. Asimismo, anunció que este 2022 va a ser un año difícil y que hay que defender el control sobre la pandemia, porque significa que vamos a ir avanzando hacia una normalidad y que hay que ver los costos a partir de la heterogeneidad de la sociedad que conlleva soluciones diferentes. Para el gobernante, quien lleva las riendas de un país en medio de una profunda crisis de credibilidad, la economía política marxista es una herramienta para encontrar soluciones a un escenario cada vez más incierto. En diciembre último, Díaz-Canel también llamó a incorporar el marxismo a la vida cotidiana de Cuba como una herramienta supuestamente para resolver los problemas del país. Tenemos que lograr que no sea un momento más donde nos propongamos perfeccionar la enseñanza, la divulgación del estudio del marxismo-leninismo en nuestra historia, sino más que todo que sea un paso definitivo para incorporar de manera más natural el método científico que nos aporta el marxismo desde el materialismo histórico, desde el materialismo dialéctico, desde la economía política a lo cotidiano de nuestro país, al análisis cotidiano que desde la revolución tenemos que hacer todos los procesos que estamos enfrentando desde lo económico, lo ideológico y en lo social, dijo al intervenir en el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En noviembre de 2021, durante una reunión con representantes del sistema empresarial del Estado, Díaz-Canel igual consideró que tiene que desarrollarse con un enfoque ideológico y económico y para ello es necesario que los directivos de las empresas y sus trabajadores vuelvan una y otra vez a la economía política marxista. Para el mandatario, el marxismo tiene el método, además de explicar los retos de la construcción del socialismo y ser el fundamento político del socialismo. A su entender, una empresa socialista no es solo para producir utilidades, tiene también un supuesto compromiso social. Siguiendo con las noticias, Bruno Rodríguez protesta por la restricción de medios rusos tras la invasión a Ucrania. Las críticas, como era de suponer, no tardaron demasiado en aparecer. Hablan de lo que no censuran los medios, sino que simplemente cortan todo el internet cuando se les pone mala cosa. Hay que tener cara de mármol, dijo un cubano. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, protestó en Twitter contra el bloqueo de los medios propagandísticos rusos en distintas redes sociales como parte de las sanciones de la comunidad internacional para disuadir a la Federación Rusa de su invasión a Ucrania. Al intentar amordazar a los medios rusos, grandes empresas tecnológicas han decidido coartar el acceso a la información de millones de ciudadanos del mundo, etiquetar arbitrariamente a periodistas y limitar el acceso a servicios y tecnologías de la información y a las comunicaciones, consideró. Rodríguez argumentó que esas mismas empresas amparan la difusión de noticias falsas, la manipulación de la información y la proliferación de mensajes discriminatorios y de odio. Es la misma hipocresía de los poderosos que mueven todas las armas disponibles para su propio beneficio, agregó el canciller de la dictadura. Mientras que la dictadura defiende su abstención ante la condena a Rusia en la ONU, la Cancillería cubana dijo que observadores de varias partes del mundo
han advertido del peligro de intentar amenazar militarmente a Rusia. No es una alerta que Cuba haya inventado y nadie puede sorprenderse de que hoy la recordemos, señaló. El gobierno cubano defendió su posición en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se abstuvo de aprobar una resolución de condena a Rusia por su agresión a Ucrania. La Cancillería cubana aseguró que su postura es firme y consistente y que defiende el derecho internacional. Estamos comprometidos con la Carta de la ONU, defendemos la paz en todas las circunstancias y nos oponemos sin ambigüedad al uso o amenaza del uso de la fuerza, expresó. A nadie puede sorprenderle tampoco esa posición, recalcó el organismo. Siguiendo con las noticias, bancos cubanos establecen límites de operaciones diarias con tarjetas magnéticas. El Banco Central de Cuba asegura que la medida es por seguridad de las cuentas. Los bancos cubanos establecieron límites en las operaciones diarias como una supuesta medida de seguridad. Según el Banco Central de Cuba, BCC, cada banco emisor de tarjeta es quien establece el tope sobre una cuenta. No obstante, aclara que los clientes pueden incrementar o disminuir sus límites cuando deseen a través de la aplicación de banca móvil, transfer móvil o mediante una modificación del contrato en el banco emisor de la correspondiente tarjeta. El Banco de Crédito y Comercio, Bandec, en el caso que use su tarjeta en el cajero automático, el límite máximo al día es de 15.000 CUP, además de un límite de operación de 5.000 y 10 operaciones diarias. En el caso de que se usen los canales de pagos electrónicos, POS, transfer móvil, en zona, el límite máximo en el día es de 30.000 y 15.000 en moneda libremente convertible, MLC, por operación es de 30.000 CUP y de 15.000 MLC, y la cantidad de operaciones asciende a 20 diarias CUP y 10 si es en MLC. Para los clientes del Banco Metropolitano, Banmet, los límites para los cajeros automáticos son los mismos que estableció Bandec, pero en el caso de los canales de pagos electrónicos, permite un límite máximo en el día de 30.000 CUP y 100.000 MLC, un límite similar por operación, además de 20 operaciones diarias con moneda nacional y 5 para MLC. El Banco Central a inicios de 2022 estableció 2.500 cubanos como límite máximo para los pagos en efectivos derivados de relaciones contractuales entre personas jurídicas estatales, así como a quienes ejerzan el trabajo por cuenta propia o realicen actividades comerciales y de servicios no vinculadas a la economía estatal. La medida que se anuncia en medio de una aguda crisis económica nacional, con un elevado índice de inflación en 2021, pone a tope los pagos en efectivo que deriven de relaciones contractuales entre personas jurídicas cubanas estatales y los pagos de estas y las personas jurídicas extranjeras a las personas naturales autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia y a las formas de gestión no estatal. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.